Diego Parra, él es ingeniero electrónico y analista de datos. Muy bienvenido, señor Parra, aquí a Las Cosas por su Nombre. Muy buenas tardes, Karina. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, nosotros queremos saber, sabemos que es un magnífico ingeniero que analiza los datos y que siempre nos mantiene al tanto vía Twitter de cómo se va desarrollando la pandemia. Ahora sabemos que en Lima Metropolitana ha bajado un poco el nivel de mortalidad, ¿no? Pero ¿cómo van las regiones? ¿Cómo se ve el tema en las regiones? ¿También va bajando o no es el nivel de descenso que está presentando Lima? La mayoría de regiones muestra un descenso o una estabilización en las últimas semanas. Todavía son muy pocas las que muestran un ascenso y ligero. Son puntualmente Pasco, Arequipa y Puno, con un aumento en las últimas 2 semanas de no más de un 20%, comparados a los 50 o 70% de aumento en muertes que veíamos hace 3 semanas. La situación a nivel nacional está mejorando y, como te mencionaba, semana a semana son cada vez menos las regiones que están mostrando un aumento de fallecidos, pero todavía es un corto plazo del que estamos hablando, son 3 semanas, y la distancia o lo que nos queda por recorrer hasta llegar al punto en el que estábamos en noviembre todavía es largo. ¿Y qué es lo que está pasando en Pasco, Arequipa y Puno? ¿Por qué estas regiones no descienden? ¿Por qué todavía están subiendo? Bueno, en estas regiones todavía hay un sistema de salud muy saturado. Esto se vio a lo largo de toda esta segunda ola. Es un sistema de salud reducido. Arequipa es uno de los casos particulares que en esta segunda ola mostraban un escenario muy controlado aparentemente, y que recientemente en las últimas semanas ha tenido ligeros incrementos, no mayores a 20% como te adelantaba, pero habría que analizar que se está manifestando en la región, si son aglomeraciones, mítines por estas elecciones. El incremento no es comparable al pico que tuvo esta segunda ola, ni tampoco al que tuvo en la primera ola, pero en sí preocupa porque igual sigue en aumento junto con otros un par de regiones, como te mencionaba. El tema de los mítines, el tema de las aglomeraciones, las caravanas, parece que los candidatos estos últimos días ya se olvidaron que estamos en pandemia, están haciendo las actividades proselitistas como si no estuviésemos atravesando este COVID-19. ¿Esto se va a ver cuándo? ¿Dentro de cuántos días vamos a ver el impacto? Lo vamos a ver de acá a 2 a 3 semanas. De por sí, justo ayer estaba analizando los datos de Cajamarca, y Cajamarca cerró el mes de abril con un incremento de fallecidos por COVID de 2.5 veces más que el mes de junio del año pasado, que había sido el peor mes de la pandemia para esta región. Hablamos de 325 muertos en todo el mes confirmados por COVID, sin contar las muertes sospechosas y probables que lo vemos en SINADEF. Entonces, el panorama en Cajamarca cerrando abril fue el peor de la pandemia. En estas primeros días de mayo han descendido en esta curva y esperamos que sigan así. Lamentablemente, las manifestaciones y también el debate que hubo hace una semana, el fin de semana, podría tener un Chota. impacto en las siguientes, y lo estaríamos viendo. Sí, en Chota, y Chota particularmente, esta provincia ya venía con un aumento de fallecidos por COVID, muy ligero, pero era un ascenso de hace un par de semanas. Podríamos ver un aumento mayor en la siguiente si es que este debate tuvo algún impacto. Muy bien, todavía estas cifras son antes del debate. Entonces, lo que podemos sacar conclusiones es que Cajamarca, si es que no he entendido bien, me rectifica por favor, es la región más golpeada por las elecciones, es decir, por el movimiento de gente en las elecciones. Sí, Cajamarca en esta segunda ola es quien más muertes comparados a la primera ola ha tenido. Es la región que más crecimiento en muertes ha tenido comparado a la primera ola. Y no teniendo nada que ver con el tema de las elecciones, eso es muy aparte. Bueno, las elecciones bueno, sobre todo el debate que hemos tenido este último fin de semana, lo vamos a empezar a ver de acá a 2 o 3 semanas. Justamente el análisis que estás mostrando en pantalla es al cierre de abril.
y producto también del movimiento electoral que se dio a inicios de abril y finales de marzo. El que se sigue dando por esta segunda vuelta lo empezaremos a ver de acá a 2 o 3 semanas, que lamentablemente producirá, es muy probable, un aumento también de fallecidos. Y lo que sí hay un antes y un después, ¿no? Porque en la segunda vuelta hemos visto que ya se deschavaron totalmente, porque sí hemos visto un movimiento por las campañas electorales el mes de abril, pero no tanto como ahora, ¿no? Sí, se notaba mucho más control de parte de los candidatos y la población en los mítines durante la primera ola. Ya a partir de los resultados de esta primera vuelta, se han visto mucho más mítines, aglomeraciones. Lamentablemente, como está mostrando en pantalla, no ha habido mucho control de autoridades ni la población para respetar el distanciamiento y las medidas. Todavía no vemos un incremento fuerte en la curva de fallecidos, pero lo estaríamos viendo en 2 semanas si es que hubo un impacto. Después de Cajamarca, ¿ha hecho algún desagregado? ¿Cuáles son las otras regiones que han tenido un impacto fuerte en el mes de abril, que ha sido el mes más doloroso, con más mortalidad que ha tenido nuestro país en toda la pandemia? Están regiones como Piura, La Libertad, está también Lambayeque, Moquegua, a pesar de ser una región pequeña en comparación con las anteriores, ha mostrado un incremento en proporción superior a los antes mencionados. Entonces, lamentablemente en general, durante la segunda ola son muchas las regiones que han pasado o superado el pico de la primera ola en su peor mes, pero fue Cajamarca principalmente el que casi triplicó la cantidad de fallecidos que tuvo. ¿Y Lima cómo está? Lima, dentro de todo en esta última etapa de la segunda ola, está en descenso de fallecidos desde hace casi 4 semanas. Es un descenso sostenido y que se va acentuando semana a semana. Y esto lo acompaña la positividad. La positividad en Lima, la tasa de contagios está en 9% y es un valor que no lo veíamos desde finales de diciembre. Es un retroceso considerable. Hay una disminución todavía muy leve en ocupación de camas UCI, pero lo principal, que son los fallecidos, ya se vienen reduciendo desde hace casi 4 semanas, como te mencionaba. Pero ¿por qué atribuye este cambio de estrategia del gobierno de pasar de nivel muy extremo a nivel muy alto? Si es que está dando resultado y según lo que tengo entendido, según los expertos, lo ideal es que este grado de positividad esté en 5, nosotros estamos en 9. ¿Por qué cambiar este grado muy alto? Si está dando resultado, ¿no deberíamos quedarnos en extremo? Definitivamente el descenso que ha tenido Lima, posiblemente viendo los datos, no ameriten un descenso de nivel. En el mes de febrero, donde Lima estuvo en un nivel extremo, el descenso fue aún menor y bajamos a nivel alto. Entonces, esto obedece definitivamente a otros factores que no vemos en los datos, que no vemos en números, o que no ven los doctores epidemiólogos ni analistas de datos. Obedecen seguramente a temas políticos y económicos, como sabemos también son importantes. Muy bien, reactivación económica, la gente necesita comer, los negocios están colapsando y eso, bueno, también lo valoran desde las esferas políticas. También, como tú me decías, en Cajamarca, Piura, La Libertad, Lambayeque y Moquegua, se han visto rebasadas todas estas provincias en el tema de la atención hospitalaria. También hay problemas en el tema de las camas UCI, en el tema de los muertos, de los fallecidos en el SINADEF. Y te pregunto este dato es específico porque hemos visto también en las noticias, nosotros hemos dado esas noticias de que ya se veían con problemática, que se les acababan los nichos, se les acababan los espacios en los cementerios. Sí, definitivamente, primero, hablando del sistema de salud, en cuanto a ocupación de camas UCI, hay una ocupación a nivel nacional sobre el 90% y en estas regiones que mencionábamos sobre el 95%. En el caso de Cajamarca es 100%, son 56 camas UCI totales que tienen como capacidad
y al día se va liberando una, lamentablemente, por algún fallecimiento, ¿no? Entonces, es muy crítica la situación en estas regiones, está disminuyendo lentamente, y como tú bien mencionabas, producto de la gran cantidad de muertes que vimos en abril, que ha sido el peor mes de la pandemia, hemos visto noticias donde ya no hay ni dónde enterrar a los muertos, y esto ha sido muy lamentable. Esta situación ya de cara a mayo esperamos que sea mucho mejor, dado que las cifras están bajando, pero no es motivo igual para relajarnos porque es poco el tiempo de descenso que tenemos. Muy bien, desde los datos que tú manejas, ya es momento, porque los datos también se traducen y se pueden ir tomando medidas de prevención, ¿no? Para eso sirven los datos. Es preciso, por más que estén en reducción, se va a venir una tercera ola, hay que estar preparados. Es preciso comenzar a pensar en cementerios, es preciso comenzar a pensar dónde vamos a enterrar a nuestros hermanos, porque tú me hablas de reducción, pero esa reducción es lenta. Nosotros hemos pasado aquí el día de ayer, antes de ayer, hace 2 días, es decir, consecutivamente, gente que lamentablemente está vendiendo sus órganos, sus riñones. Has visto las noticias donde hijos están vendiéndolo todo, venden sus carros, hipotecan sus casas y venden sus riñones para que no se mueran sus padres. Y no estamos hablando de la semana pasada ni hace un mes, ayer, antes de ayer, y esas personas se han muerto. Entonces, esto es durísimo y no acaba de un momento a otro. Entonces, se necesita prever, se necesita ver el tema de los cementerios también. Sí, sí, viéndolo por el lado de que el descenso no va a ser rápido, con la pendiente que tiene actualmente la curva de descensos en Sinadef, que es la más certera en cuanto a muertes. Este descenso, si es que se mantiene sin ningún otro factor que interfiera, como el movimiento electoral, una nueva variante u otros, este descenso podría tardar de 2 a 3 meses para llegar a los mismos valores bajos que tuvimos en noviembre. Entonces son 2-3 meses que todavía vamos a tener un exceso de fallecidos. Y como tú bien dices, pues tenemos que prever hasta incluso dónde enterrar lamentablemente a los muertos. Esto va de la mano también con el aumento de la vacunación, que se ha casi duplicado en las últimas semanas y esperamos que siga. Pero esto todavía tomará unos meses, sabemos que el plan es hasta que termine el mandato, así que bueno, cada semana, cada mes es importante. Rodrigo, muchísimas gracias por darnos esta información basada en números, y los números no se equivocan. Muchísimas gracias. Fue Rodrigo Parra, él es analista de datos e ingeniero electrónico. Es la 1 de la tarde y me tengo que ir a una pausa comercial. Gisela, ¿o nos vamos al enlace? Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con un enlace. Muy bien, nos vamos a la pausa, regresamos. Ya regresamos con las